Mira, estamos arrancando este segundo segmento de Panorama en la primera entrega de este 2024 y estamos con el ministro Matías Nicolini, ministro de Seguridad de la provincia de Neuquén. Quedó pendiente, ministro, una consulta en el bloque anterior y está relacionada con la inseguridad, pero la incidencia que tiene el narcotráfico en esa inseguridad. ¿De qué manera afronta la gestión esta temática? Bueno, el narcotráfico es una de las principales causas de la inseguridad. Lamentablemente se ha insertado en todos los ámbitos de la sociedad y, como bien decís, repercute en todo tipo de, de delitos conexos, desde delitos contra la vida hasta delitos contra la propiedad muchas veces. Bueno, estamos trabajando fuertemente con la policía en el área antinarcóticos, la queremos capacitar. Queremos avanzar en mecanismos, en procedimientos, en herramientas, en equipamiento, para que la policía esté acorde. Tenemos una muy buena policía en Neuquén, es muy buena la policía en Neuquén, muy capacitada, sin hechos de corrupción, cosa que es importantísimo, pero tenemos que avanzar en que sea una policía acorde a los tiempos que corren. Hoy en día, más allá de la cuestión en particular de narcotráfico, pero te hago referencia a ciberdelitos, fraudes electrónicos. Hoy en día los delitos, si bien hay, pero no es como en otra época que una entradera bancaria a los tiros, y también hay que apuntar a capacitar y a preparar en los nuevos, en estos nuevos módulos delictuales. Días pasados hablaba con un jefe policial del área narcóticos. Y me decía, no, el año pasado, el 2023, 25 allanamientos, 25 kioscos narcos desarticulados. Puesto así sobre la mesa, parece un número interesante, pero ¿sabe qué? Es un kiosco cada 2 semanas. Y la gente visualiza que a la vuelta de la esquina pasan cosas raras. Sí. Y es mucho más que esos 25 kioscos que, con el agravante de que visualizan que hay un allanamiento que no sé, rompen ese núcleo de comercialización, pero los 4, 5, 6 días, una semana, 10 días, vuelve a estar la misma actividad de siempre. Sí, nosotros tenemos que mentalizar también a la población y por eso nosotros en el Ministerio se ha creado un área de una subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, se llama, donde la seguridad no depende exclusivamente de la policía. Esto que vos decís es buenísimo, el vecino tiene que ayudar a la policía, el vecino tiene que hacer este tipo de denuncias, muchas veces por miedo, por pensar que va a tener que ir a ratificar la denuncia, que va a tener que exponer su nombre, su identidad. El vecino se queda callado o no denuncia, no pone en conocimiento de la policía ciertas cuestiones que el vecino la conoce porque vive ahí. Entonces vamos a trabajar en capacitación, en concientización con las vecinales en Neuquén, con los municipios en el interior, para que sea un trabajo conjunto. Lógicamente, la vecinal están todas pidiendo a gritos, queremos más seguridad. Sí, por eso nosotros estamos yo los primeros días de gestión me reuní hicimos una reunión en conjunto con, creo que había 17 vecinales, creo que concurrieron, estaban todas invitadas, y ahora semanalmente nos reunimos con 2 o 3 vecinales, gente del ministerio, entonces particularmente plantean cuál es la necesidad o el mayor problema que ellos ven en su barrio, y desde ahí, bueno, dispara, si es cuestión de policía, si es cuestión de iluminación, lo hablamos con el municipio, si es cuestión de maleza en determinados... ¿Para usted qué es lo preocupante? ¿El kiosco que vende al menor, digamos, por menor, sustancias prohibidas? ¿La comercialización, las redes de comercialización aquí en la región y que llegan a la región y están instaladas en la región? ¿Cuál es la prioridad? No, todo. Nosotros desde... Pero a mí que mucho abarca, poco aprieta. No, pero nosotros, por eso te decía, nosotros desde el lugar que nos ocupa como policía provincial tenemos que atacar y luchar contra estos kioscos, y contra el narcomenudeo, contra este tipo de comercialización minorista. Después, bueno, participaremos también en otro tipo de operaciones, pero son más macro, a nivel nacional, interjurisdiccionales, porque estas redes no operan simplemente en la provincia de Neuquén, vienen desde otros lugares, incluso desde otros países. Entonces ahí, bueno, hay que trabajar en conjunto con Policía Federal y con las demás fuerzas federales. Hace un tiempo atrás me decía un conocido con muy buen tino, me dice, ¿qué es para vos un dealer que está en la esquina de la escuela o en la esquina del barrio? ¿Un problema? Bueno, para el adicto es una solución.
¿Cómo? ¿Por qué? Y porque le resuelve, digamos, la provisión digamos, para poder consumir. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo van a trabajar con salud? Digo, porque si tuviese éxito toda una política de obturación del narcotráfico, y van a tener más de un caso de abstinencia para atender. Volvemos a lo que hablábamos al principio. No es un problema exclusivo de seguridad. Aquí tenemos que estar trabajando en todas las áreas, en todos los aspectos. Salud, reitero, educación, trabajo. Entonces, ya por ejemplo, con el ministro de Salud ya estamos trabajando. No tiene que ver con lo que hablás, pero es parecido. Estamos trabajando en conjunto con el tema de los consumos problemáticos de los internos de las cárceles, porque es una gran problemática esa. Y grandes índices de medicación de los presos que hay en las cárceles son productos psicofármacos, gran cantidad. Son todos adictos o medicados por necesidades propias de lo que vos decís. Les falta la droga, entonces necesitan de alguna manera tener ese tipo de estímulo. Hay que trabajar con salud, hay que trabajar con salud mental, hay que trabajar con desarrollo social, todos los aspectos y bueno, nos van a ayudar a poder disminuir los índices. Seguramente vamos a seguir charlando de este tema porque no se acaba ahora. Cuando quiera. Muchas gracias, ministro. Gracias por la invitación. Por favor, con nosotros el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. Cuando volvamos, después de segundos nada más, vamos a hablar de la realidad educativa y vamos a hablar desde la visión que tiene el sindicato que conduce Marcelo Bagliardo. Casas de la Falda. Se trata de un barrio cerrado, ubicado en las afueras de la ciudad de Cipolletti, sobre calle Maestro Espinosa. Sus áreas comunes cuentan con ingresos tanto peatonal como vehicular, calles y veredas asfaltadas. El ingreso-egreso se genera mediante portones automáticos corredizos y cuenta con una seguridad privada, red eléctrica subterránea, red de gas natural, sistema de riego automatizado, cloacas y agua. Casas de la Falda, 100% financiado por Autocrédito Fideicomiso, en pesos hasta 60 cuotas. Bueno, y el tema ahora tiene que ver nuevamente con la actualidad más visceral, porque creo que era Perón, decía la víscera más sensible es el bolsillo, ¿no? ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Un Bien, gusto estar Marcelo. con ustedes acá en el programa. Lo mismo digo. Mañana se junta con el gobierno de la provincia de Neuquén. Mañana tenemos la reunión prevista de acuerdo a la convocatoria a las 18 horas en la Casa de Gobierno, así que bueno, vamos a concurrir, obviamente. ¿Con qué expectativa? Digo, porque el escenario nacional es de muy tensionante, muy fuerte tensión. El común denominador es no hay plata. Y si no hay plata se traduce en estrechez financiera. ¿Con qué cartas sobre la mesa se sientan como sindicato de aquí en más para ver la condición salarial de los docentes neuquinos? En principio con la realidad, ¿no? Con cuál es la realidad del salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación en nuestra provincia, que es lo que nos toca a nosotros representar, evaluando cómo ha funcionado el acuerdo salarial 2023, cómo terminó, cómo impactaron las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional, que han hecho que haya una pérdida del poder adquisitivo, aún en los casos en que teníamos alguna vinculación con el IPC, y la medida que adoptó el Gobierno de la provincia cuando resolvió aumentar los aportes personales, y eso significó una reducción del salario bolsillo. Entonces, entendiendo el contexto complejo que existe hoy, nuestra obligación es ir a plantearle al gobierno provincial la necesidad de que hay que recuperar salario. ¿Cuánto? Porque también, y te termino, Sí. ¿por qué decimos que hay que recuperar salario? Porque una de las maneras de poder dar una batalla contra lo que se intenta aplicar, que es que haya una caída del consumo y que eso va a generar una situación de muchísima necesidad en distintos sectores de la sociedad que no tienen una relación directa con un salario, reducir el salario de los que de alguna manera motorizan muchos ámbitos de la economía, no parece que hay que tomarlo con mucho cuidado y hacer los máximos esfuerzos para poder resolverlo. El cuánto de la recomposición, nosotros tenemos una porción que se ha perdido
precisamente por el impacto de la reducción del aumento del aporte personal al instituto. Hay otra porción que hemos perdido con relación a la medición que se hace vinculada con la canasta básica total. O sea, nosotros creemos que no quisiera tirar un porcentaje porque prefiero discutirlo en la mesa con el gobierno, pero hay que ver cómo podemos mejorar la capacidad de poder adquisitivo de esos salarios y luego discutir cómo vamos a mantener alguna relación con la inflación en un año que a priori aparece como el año pasado o peor en términos inflacionarios y que necesitamos tener una relación con esa inflación y por eso vamos a plantear también la continuidad de la actualización por IPC, ¿no? Es decir, la continuidad del IPC o de la actualización salarial por IPC no es negociable, digamos. Es que no hay otro mecanismo que podamos nosotros hoy evaluar como algo que nos va a dar alguna protección. No, le pregunto si eso es lo que van a poner sobre la mesa como una de las condiciones. Eso es lo que vamos a poner sobre la mesa y creo que el gobierno también sabe que es muy difícil discutir otras cosas. Pregunto esto porque, a ver, el gobierno hizo un reempadronamiento de planes sociales y se cayeron prácticamente la mitad, anuló 900 empleados estatales que los cobraban, cubrió el 10% de los cargos políticos con políticos y el restante, un 90% con personal de planta o funcionarios de carrera. Digamos, está planteando también en la provincia de Neuquén una reducción del gasto. Frente a esa actitud gubernamental, ¿no temen, digamos, en el sindicato que les plantean que se sienten en la mesa de discusión y, bueno, ¿y ustedes qué están dispuestos a resignar, digamos, en este esquema de estrechez económica? Lo que pasa es que una cosa es discutir cómo se organiza y se distribuye mejor los recursos del Estado y otra cosa es pedir que el esfuerzo lo haga el trabajador individualmente, resignando un salario con el que mantiene su familia, ¿no? Nosotros representamos ese sector, un sector de trabajador y trabajadora que tiene una función muy importante dentro de la sociedad, que es la de garantizar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar ese derecho a la educación y necesitamos tener un salario que nos alcance para hacer frente a una canasta en nuestra provincia que es de las más elevadas de la Argentina. Entonces, nosotros estamos dispuestos a discutir un montón de cosas. Lo que vemos que no hay posibilidad de discutir es lo que nos toca en términos de qué necesitamos para vivir. Y creemos que es muy razonable el planteo que nosotros hacemos. Yo te voy a poner un ejemplo. Mirá. Sí, dale. El año pasado nosotros medíamos canasta básica total de Neuquén con el salario inicial y el del maestro de mayor antigüedad, que es una referencia que siempre se toma a la hora de discutir estas cosas. Una canasta básica total que no comprende alquiler, que es una canasta conformada o elaborada por un instituto muy serio que hace distintas mediciones en Argentina, que está bastante vinculado a lo que hacen tanto el INDEC como la provincia, pero no mide la canasta. En este caso mirábamos y teníamos un 75%, el maestro inicial cubría esa canasta y el maestro de mayor antigüedad la superaba, estaba ahí en el 10% por encima de la canasta. Cuando vamos a medir hoy la canasta que se midió en enero, con los salarios que se cobraron en enero, tenemos que el maestro de menor antigüedad, o sea, el inicial, está apenas en un 56% de esa canasta. Y el de mayor antigüedad, que antes la superaba, hoy apenas alcanza el 82%. Entonces, y hemos tenido una actualización, ¿no? Entonces, estamos hablando de cómo hace un trabajador, una trabajadora. Nosotros tenemos casi el 90% de compañeras mujeres, que son muchas de ellas sostén de familia. Entonces, el impacto que han tenido las medidas que se han tomado desde que asumió, veníamos mal, ¿no? Porque hasta el 10 de diciembre no quiero que nadie piense que estábamos con complicaciones, pero la verdad que las medidas que se adoptaron de ahí para acá empeoraron la situación de manera muy gravosa y de manera muy abrupta. Y eso nos ha hecho perder esa posibilidad de tener una mantención digna a partir de nuestra tarea. Entonces, queremos discutir eso, ¿no? Y creo también que el gobernador lo conoce porque es una persona con mucha experiencia, que ha sido vicegobernador, que ha sido un funcionario que conoce cómo funciona el Estado, pero aparte conoce cuál es la importancia que tiene la masa salarial estatal en el circuito económico provincial. Entonces, sostener esa capacidad de consumo que se vuelca íntegramente a la actividad económica en la provincia es una prioridad, me parece, para quien tiene que gobernar nuestra provincia, a los fines de que no solo se mantiene con un pago
digno a los trabajadores que cumplen funciones tan importantes como las que cumplimos la mayoría de los trabajadores estatales, sino que además se genera toda una actividad económica alrededor de eso, ¿no? Cuentapropistas, pequeños comerciantes, Sí, etcétera. vos me decías, el año pasado el maestro inicial cubría en un 75, o sea, 3/4 partes de la canasta, y un cargo de mayor antigüedad la superaba. Hoy los dos están por debajo. Los dos están por debajo. El inicial cubre la mitad y el otro un 80 y tanto por ciento. Entonces el IPC no funciona. No, el IPC funcionó. Lo que pasó es que lo que ocurrió sobre finales del año pasado, digamos, cuando se declaró la devaluación y demás, ¿qué hizo? Que viste que el IPC tiene proporciones. Hay una proporción que mide el IPC, que es la que está vinculada con los consumos masivos. Después hay otros elementos que lo componen para hacer el índice de inflación. Ahora, lo que mayor impacto ha tenido... La inflación no es solamente la canasta alimentaria. Exactamente, ese es el ¿no? punto. Y ustedes estaban midiendo solamente la canasta alimentaria. Exactamente. Entonces, cuando vos me dices eso, lo que tuvo mayor impacto en los últimos 50, 60 días en nuestro país ha sido precisamente la disparada del consumo del almacén. Digo, para que se entienda, ¿no? Entonces, cuando la inflación no es más o menos, aun cuando es alta, es más o menos pareja, el IPC es un instrumento que nosotros creemos que no tiene reemplazo. Ahora, ante situaciones extraordinarias como la que hemos vivido, agregale a eso que te descontaron un 5% más de retenciones, porque esa retención, si bien es salario indirecto, por otro lado, en el salario de bolsillo, implica un impacto que hace que se achique, bueno, tenés una pérdida que es necesario corregir, ¿no? Marcelo, siempre el sindicato ha hecho escuela y no estoy utilizando una redundancia, estoy diciendo que ha formado y ha formado, digamos, conceptos en términos de equidad, de igualdad, digamos, ha planteado esos ejes como transversales a cualquier discusión. Ahora, también es cierto que la realidad de los propios docentes no necesariamente es la misma según la ubicación dentro de la provincia de Neuquén. ¿Eso en algún momento va a incidir en esa negociación para considerar de manera distinta, por ejemplo, la realidad salarial de aquellos que están en los lugares, por ejemplo, en donde los precios relativos son mucho más caros? ¿Y cómo se compensa eso? ¿Cómo se trata eso? Vos sabés que nosotros tenemos, incluso por nuestro estatuto, unos adicionales que se llaman adicional por ubicación por zona. Estos adicionales, allá por el año, mira, si no me equivoco, 96, cuando fue la chica enorme de salarios en la provincia, recordarás que se sacó el 20%, sí. Bueno, hubieron una serie de medidas, claro, entre otras, la modificación de los adicionales por zona que cobrábamos los docentes. De ahí en más empezó un proceso de recuperación que hasta el año pasado incluso discutíamos con el gobierno y logramos poder empezar a recomponer esa escala que había antes, que era, nosotros tenemos 4 zonas. La zona A, que no tiene zona desfavorable, que es la zona de Neuquén, Centenario, aunque por ahí uno puede decir, bueno, en Zapala los precios no son los mismos que en Neuquén, pero en el esquema de lo que el estatuto establecía como zona desfavorable, tú perteneces a una misma zona que no tiene ninguna adicional. Luego hay otras zonas como la zona B que tenía originalmente el 20%, durante muchos años tuvo un porcentaje menor, la zona C tenía otro porcentaje y la zona más, digamos, la más desfavorable llegó a tener un 80%. Bueno, nosotros estamos en un proceso de recuperación de ese porcentaje. El año pasado ya cubrimos una de esas zonas con el porcentaje original y nos queda ahora la zona más desfavorable, que también va a ser parte de la discusión para devolverles ese adicional que originalmente se tenía. O sea que también es una cuestión que nos preocupa porque hay, por ejemplo, zonas como la zona sur o la zona este, sobre todo Rincón de los Sauces, donde, bueno, el costo de vida tiene un impacto muy fuerte y ahí tenemos una ubicación desfavorable que queremos recuperar. ¿Comienzan las clases este año? Mirá, me lo han preguntado todos estos días. Sí, pues yo lo dejé para el final, porque claro, sé que lo has dicho por todos lados. Pero... la vocación nuestra es que tenemos que empezar. Nosotros vamos a ir a la reunión del día de mañana con toda la voluntad de poder discutir con el gobierno todos estos temas y tener una propuesta que podamos poner a consideración de las asambleas.
Si hay voluntad del gobierno, si se comprende que es necesario que nosotros podamos dar respuesta a algunas demandas que han sido discutidas internamente y que entendemos que pueden llegar a tener una aceptación mayoritaria de nuestros compañeros en la Asamblea, es probable que podamos estar en condiciones de iniciar el ciclo lectivo. Pero bueno, eso la verdad que hoy adelantarlo, lo único que puedo decir es cuál es nuestra aspiración. Y decir también que los maestros y las maestras queremos estar en las escuelas. Nosotros hemos tenido que llevar adelante conflictos, lo hemos hablado un montón de veces, y que después al final se cerraban con una propuesta que podía haber sido realizada antes de iniciar todo ese proceso de lucha que desgasta a las escuelas, a nosotros como trabajadores, perjudica a nuestros estudiantes. Entonces, el llamado al gobernador, o en todo caso a su equipo, es a que veamos en nuestra historia que ha habido experiencias en las que hemos podido resolver. Y la democracia interna TEN lo que garantiza es que cuando se resuelve algo eso se respeta, ¿no? Y es aceptado por la mayoría y tiene una definición que legitima esa decisión. Y cuando las cosas se han empantanado, la verdad que se termina resolviendo, insisto, lo que se podía haber resuelto en tiempos oportunos y evitándonos a todos un dolor de cabeza. Así que la expectativa nuestra mañana es esta y esperemos que sea la misma de los funcionarios que se presenten a la negociación. Gracias, Marcelo, por estos No, minutos. gracias a vos, Agustín. Nosotros nos vamos a volver a encontrar dentro de 7 días, aquí en 24/7, Canal de Noticias. Hoy hablamos del contexto nacional, el análisis político de Federico Zapata, hablamos de seguridad o de inseguridad con el ministro encargado de la cartera y hablamos de educación, los temas que nos preocupan habitualmente aquí en este espacio y que forman parte de esos ejes transversales que marcan nuestra agenda seguramente en lo que va a ser este 2024. Nos vamos a despedir con el compromiso de reencontrarnos en 7 días y lo hacemos habitualmente como todo el 2023 con ese bonus track que nos regala Miguel Sabone, que son sus letras pandémicas. Volvemos en 7 días. Como siempre, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.